En esta sección introductoria a la geografía de Israel estaremos hablando de las 5 regiones mayores que se pueden distinguir a lo largo de norte a sur, esa zona longitudinal. La llanura costera, la parte oeste que está al borde del mar Mediterráneo, la cordillera central, que es donde están pues la mayoría de ciudades, la parte montañosa, el valle de Rif, que es el valle del Jordán, las montañas de Transjordania y lo último ya la parte desértica del oriente, el desierto de Arabia. Si comprendemos bien este escenario físico, pues si nos lo aprendemos y lo memorizamos, vamos a comprender mejor los acontecimientos de la historia redentora, porque todos estos acontecimientos, estos registros bíblicos y el mensaje de los profetas, los salmos, todo eso lleva nombres de ríos, de ciudades, de personas incluso, pues que vivieron y ministraron en esta región. La primera es la llanura costera. La llanura costera es la zona más occidental que se extiende desde Rosh Hanikra en el norte hasta Nahal Besor al sur de Gaza, aproximadamente unas 120 millas. Por su proximidad al mar Mediterráneo, pues esa zona recibe una buena cantidad de lluvias, de 16 a 25 pulgadas al año. La parte del norte recibe más lluvia que la parte del sur. Se forman manantiales como el de Afek, y eso pues proporciona agua, por supuesto, que la gente puede consumir. Pero lo más normal era que los habitantes usaran pozos, pues había una capa de agua subterránea, entonces fácilmente podían encontrarla justo debajo de la superficie. La llanura costera a la vez puede dividirse en 4 subregiones. La llanura de Aco está situada al norte y se extiende de Rosh Hanikra hasta el Monte Carmelo. Desde la punta del Monte Carmelo, la costa de Dor se extiende hacia el sur hasta el Nahal Tanimin. Y desde allí la llanura se ensancha y la llanura de Sharon o de Sarón se extiende hacia el sur hasta el Nahal Yarkón. Y en el sur, pues tenemos la llanura filistea, que se extiende desde Nahal Yarkón hasta Nahal Besor. En muchas de estas zonas costeras las elevaciones pues suben desde el nivel del mar en el oeste al borde del mar hasta unos 600 pies al lado este antes de alcanzar las elevaciones más pronunciadas de la cordillera central. La llanura costera está formada principalmente por colinas bajas y ondulantes cubiertas de fértiles suelos aluviales. En secciones septentrionales de la llanura pues hay varias crestas y estrechuras, areniscas, dunas fosilizadas, y eso va paralelo a la costa, cerca del litoral. Y en el sur, las estrechas franjas de dunas de arena son más prominentes. Debido a la ausencia de grandes obstáculos topográficos, la llanura costera se convirtió en la ruta más natural para viajar de norte a sur entre Babilonia o Asiria, Siria y Egipto. Aún así, los viajeros pues debían tener cuidado de evitar dunas de arena. Había también grandes ríos como el Nahal Yarkón y zonas bajas que se volvían pantanosas durante los meses de invierno. También debían asegurarse de que su ruta pasara cerca de suministros adecuados de agua potable y de elegir el camino más apropiado a través del Monte Carmelo. Una de las características más notables de la costa de Israel es que carece de promontorios importantes que puedan servir de puertos naturales
excepto en la región montañosa del Carmelo. Al carecer de puertos naturales, Israel nunca se convirtió en una nación marinera, como Fenicia, su vecina del norte. Acco, ligeramente protegida por un pequeño promontorio, fue un puerto principal de Israel durante toda la antigüedad, mientras que Jope, que tenía poca protección natural, tuvo menos importancia. Con el tiempo, algunas ciudades costeras también sirvieron de puerto, pero solo Cesarea llegó a rivalizar con las ciudades fenicias de Tiro, Sidón y Biblos. En algunas partes de la llanura costera, los cultivos de cereales florecían en los meses de invierno y primavera, mientras que los rebaños pastaban allí durante el resto del año. Pero para las potencias internacionales de la antigüedad como Egipto y Babilonia, la carretera que atravesaba la llanura costera era de primordial importancia para sus actividades comerciales y militares. En tiempos de paz obtenían ingresos por el servicio prestado a las caravanas, pero en tiempos de guerra la población sufría cuando los ejércitos arrasaban el territorio, consumían las cosechas recién recolectadas y se llevaban cautivas a sus mujeres y a sus hijos. La segunda zona importante en esta geografía longitudinal de Israel es la llamada Cordillera Central, que va desde Galilea al norte hasta las tierras bajas del Negev al sur. Esta cordillera en algunos lugares alcanza hasta más de 3.000 pies de alturas y está cortada en dirección este-oeste por el valle de Jezreel al norte y la cuenca del Negev al sur. En esos dos lugares, el valle de Jezreel y el Negev, las personas pueden pasar fácilmente de este a oeste sin tener que lidiar con las montañas. La cordillera central está compuesta principalmente de rocas calizas, duras. Suelen erosionarse de tal manera que a veces se forman profundos valles en forma de V. Estos valles generalmente son secos en verano, pero a veces se llenan de agua en invierno y entonces se denominan también wadis en árabe o nahal en hebreo. Hay aguas entonces divisorias en algunos momentos del año. Básicamente de norte a sur podemos encontrar profundos wadis en la cordillera que se drenan hacia el valle del Rif, donde corre el río Jordán, y por el otro lado pues se van a drenar hacia el mar Mediterráneo. Viajar por el fondo de estos wadis es difícil debido a las rocas y a los acantilados que se forman. Atravesar estos wadis realmente es muy difícil, casi imposible. Habría que descender varios cientos de metros por una pendiente muy irregular, cruzar el wadi y luego subir otros cantidad de metros por el lado opuesto. Sin embargo, pues es el relato que en la Biblia se nos muestra en 1 Samuel 13 de las hazañas que hizo Jonatán y su escudero, quienes tomaron esa ruta poco habitual de los wadis cuando se acercaron al campamento filisteo en Micmax. Debido a la dificultad de viajar por los wadis o a través de ellos, entonces los caminos de las montañas centrales se han tendido siguiendo pues las crestas que se han formado. Las rutas más utilizadas en los tiempos bíblicos eran las que pasaban por la cresta norte-sur entre Siquén y Hebrón, por Silo, Betel, Ramá, Gibeá, Jerusalén, Belén. Sobra decir que en esta zona montañosa era donde se fundaban las principales ciudades, porque la misma geografía servía de seguridad para estas incipientes ciudades, ¿no? En las regiones montañosas situadas entre Galilea al norte y Hebrón al sur, las laderas occidentales en particular reciben cantidades considerables de precipitaciones, pues están, sabemos, más próximas al mar, unas de 20 a 40 pulgadas. La abundante lluvia entonces hace que el suelo
pues se vuelva fértil. Aquí florece el trigo, olivos, viñedos. Eso está narrado en varios textos de la palabra de Dios. Principalmente se cultiva en terrazas de las laderas, una forma que no es muy nueva, aunque la vemos hoy en día todavía, pero es muy antigua de cultivar en las montañas. Recuerden que estas son montañas de roca caliza. Con las numerosas piedras que se extraen de los campos, entonces se construyen esos muros, así que se van viendo en las fotos a lo largo de los bordes de las terrazas, y enseguida se plantan los cultivos en esas franjas de unos 50 a 100 pies de ancho. El paisaje de Galilea hasta Judá se caracteriza por ese tipo de cultivos en esos terraplenes de caliza. En las colinas, como las capas superiores de piedra caliza tienen muchas grietas y fisuras, pues gran parte del agua se filtra y sigue filtrándose hasta que se forma una capa, llega a una capa impermeable, pues y ya empieza a fluir literalmente. Entonces a veces sale a flote en el suelo, pues como unos nacimientos de agua, ¿no? Pero son aguas lluvia que han caído y se han filtrado desde las montañas. Pero a veces se forman especies de manantiales. Los asentamientos se desarrollaron cerca de estos manantiales de agua dulce, por supuesto. Pero como estos pequeños asentamientos y estas aguas eran nada más en cierta época del año, pues había dificultades después. Y especialmente cuando trataban de defenderlos, pues era muy difícil. Alrededor del año 1400 a.C. se comenzaron a notar la construcción de pozos, o sea, han registrado pozos, cisternas, que pues fueron fuente natural de agua, además de los manantiales de los que brotaban las aguas que se recogían en las lluvias. Estas cisternas recogían aguas también, pues en tiempos invernales lo almacenaban y ahí podían tener agua para todo el año si la administraban bien. Por supuesto, se preferían las aguas de manantial, aguas vivas, como las que en el diálogo con la samaritana menciona el Señor Jesucristo. Entonces eran preferibles esas aguas vivas, aguas de manantial, que las aguas estancadas de la cisterna, que es el diálogo ahí que tiene Jesús con la samaritana. Además, también a veces las cisternas se agrietaban y entonces, como dice Jeremías capítulo 2, pues no podían tener agua, porque esa tierra era tierra caliza porosa y pues era inútil esa cueva o ese pozo, pues. Allí en la cordillera central fue donde se asentaron los israelitas por primera vez cuando llegaron a la tierra de Canaán. En Galilea, Manasés, Efraín, Judá, esas son las tribus centrales que están allí montadas en esas cordilleras. Las potencias internacionales de la antigüedad estaban interesadas pues, principalmente en controlar, como decíamos hace un rato, la llanura, por donde estaban los caminos, ¿no? Pero la ubicación de las aldeas y esas granjas israelitas en la montaña pues proporcionaban cierta seguridad a esos pueblos. Sin embargo, en los periodos que se consideraron grandes para Israel, pues los israelitas dominaron incluso también la parte de la llanura costera e intentaron dominar toda esa tierra, ¿no? En los tiempos de Salomón, Usías, Josías y otros reyes. Pero siempre pues se desencadenaban conflictos, llamémoslos internacionales, de alguna manera, con una de las, o dos, de las potencias de la época. Pero generalmente Israel era en las montañas, en esta cordillera central. La lejanía y la seguridad, y a la vez también como el provincialismo de estas aldeas centrales, contrastaban con la apertura, la inseguridad y el carácter más cosmopolito de esas ciudades que estaban en la llanura costera.